Hola brujas y brujos, soy Alicia Hernández Gómez. Y yo soy Manuel Garrot. Somos sus anfitriones en Aquelarre Lunar, el lugar donde las mujeres hablan. Dándoles la bienvenida a esta celebración femenina mágica en la que nos enriquecemos con la participación de cada una de nuestras invitadas, las que nos comparten sus historias de vida. Nutriendo este espacio de charla, análisis, reflexión y crítica con el que buscamos ayudar a fortalecer una alianza. Así es, una alianza entre mujeres y los hombres que, hartos de vivir en una sociedad inequitativa, violenta y machista, suman sus talentos, conocimientos, experiencias y pasión para impulsar una red comunitaria sana y justa. No alarguemos este prolegómeno para dar la palabra a nuestra invitada. Claro, vamos con ella. Hola queridas brujas y brujos, bienvenidos a un Aquelarre Lunar más. Está aquí conmigo mi compañera Alicia Hernández. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien y muy contento. Vamos a tener una conversación con una mujer fantástica, con Susana González. Ella pertenece a una asociación civil que se llama Gendes. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Alicia? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente pensamos que pues es fundamental llevar estos mensajes. ¿Por qué no nos platicas qué es Gendes y qué función cubres? Perfecto. Sí, pues mira, Gendes es una organización conformada por muchas mujeres y hombres de disciplinas diversas, sobre todo sociales. Lo que buscamos es que en conjunto pues impulsemos la igualdad sustantiva, buscamos erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y la niñez principalmente, y lo hacemos con un enfoque en el trabajo con hombres. Buscamos prevenir y atender esas violencias. No es que solamente trabajemos con hombres, también tenemos proyectos que tienen que ver con primera infancia, con niñez, con adolescencia. Hacemos alianzas estratégicas también para lograr estos objetivos, y lo que buscamos es sobre todo concientizar sobre la importancia de trabajar las masculinidades desde un enfoque distinto del tradicional, acabar con el machismo, ¿no? Desconfigurar estas masculinidades hegemónicas, ¿no? El machismo tradicional, la forma en la que los hombres se vinculan principalmente, pero promovemos relaciones igualitarias, de buen trato, corresponsables. Hacemos también investigación sobre diversos temas que sabemos que pueden ser de interés por tratarse de el papel de los hombres en distintos espacios, en el espacio público, cómo socializan, el papel de los hombres en la trata, en la pornografía, cómo va configurando todas estas formas o maneras de ser hombre, ¿no? Cómo se va mostrando desde pequeños también mensajes sobre cómo construir su masculinidad, sobre todo sobre cómo vincularse, y que esto puede ser también, o son factores más bien, que van determinando la forma en la que ellos van habitando el mundo y la forma en la que van conviviendo pues con todas las personas, incluso entre pares, pero también con ellos mismos, ¿no? Cómo pueden llegar a tener situaciones de violencia incluso propias, ¿no? Hacia sí mismos. Y bueno, pues todo esto son esfuerzos como de todas las áreas, tenemos muchas áreas, no somos un equipo tan grande, pero sí muy comprometido. En mi caso, yo coordino el área de posicionamiento público, y en esta área lo que hacemos son pues diversas cosas. Tenemos una parte que se encarga de incidencia política, en donde vemos todo lo legislativo. Hemos logrado hacer algunos avances ahí en la agenda política para involucrar a los hombres en distintas aristas. Puede ser desde la educación, con la Secretaría de Educación Pública, puede ser desde el tema de salud, los temas de salud mental que tienen que ver con los hombres, y sobre todo acompañamos todas estas propuestas que puedan mejorar las condiciones para todas las personas, y pues obviamente para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Y por otro lado está también la incidencia social. Hacemos mucho hincapié en que es necesario el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, y entonces bueno, tenemos vínculos cercanos con otras organizaciones que trabajan en territorio. Tenemos también con algunos enlaces internacionales, trabajamos con redes para lograr pues impulsar nuestra agenda de social, ¿no? Y por otro lado tenemos también el área de comunicación estratégica, en donde pues caen todos los medios, tanto tradicionales, digitales, sociodigitales también, todas las redes, ¿no? Que ahora son como a las que más damos uso o por donde más difundimos nuestros mensajes, y sobre todo porque nos interesa mucho reactivar o activar a la juventud
juventud para que se involucren en estos temas. Pues básicamente ese es el área y eso es lo que me corresponde. Wow, o sea, realmente, qué labor tan interesante, porque nosotros, además, este podcast, que sí está enfocado en darle voz a las mujeres, nuestra intención también es integrar a los hombres. O sea, no podemos repudiarlos ni hacer de cuenta que podemos vivir sin ellos, ¿no? Sino ayudarlos, yo creo, a entender cómo queremos ser tratadas. Creo, no sé si es lo correcto. Y cómo, es que Susana, dijiste cosas importantes, no solo es la violencia que ejercen contra las mujeres, es la violencia que ejercen contra otros hombres y que se ejercen a sí mismos. Claro, porque así los crecen, ¿no? O sea, los crecen desde no debes llorar y eres tú el único que tiene que mantener la casa, ¿no? Y eres el único que manda. Y eres el único que manda, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene de creado Gendes o creada? No sé si llamarla en femenino o en masculino. Pues mira, es muy curioso porque el trabajo comenzó, como en muchas organizaciones, antes de constituirse, ¿no? Y fueron años, pues, de picar piedra desde el 2003, es decir, ya tiene más de 20 años, pero legalmente constituido este trabajo a partir del 2008. Entonces, bueno, pues nunca sé responder esa pregunta porque realmente el trabajo previo de esos 5 años ha sido fundamental para que estemos ahora en donde estamos, ¿no? Entonces, yo diría que 20 y tantos. Es como un proceso evolutivo, digamos. Exactamente, sí, así es. Hay una foto en su página que a mí me conmovió y que quiero comentarla aquí, esa fotografía donde se ve un grupo de hombres sentados en un salón, todos tocándose el pecho con los ojos cerrados. ¿Qué está ocurriendo ahí? Ah, claro, ese es uno de los ejercicios que se van mostrando a lo largo de un proceso, de un modelo que tenemos desde Gendes. Es un programa que se llama Hombres Trabajando C, el C entre paréntesis, justo para enfatizar que es necesario que se trabajen primero, ¿no? Entonces, en este modelo, pues lo que vamos integrando son herramientas tanto de autocuidado como de autocontrol para prevenir situaciones de violencia. Ese ejercicio que se ve en donde se tocan el pecho, que en realidad es como sentir su corazón, sentir su cuerpo, y con otra mano están tocando el estómago, es para sentir la respiración también. Es para ayudar también a relajar, a conectar con el cuerpo, porque mucho del modelo parte de ahí, ¿no? Identificar señales del cuerpo para toda situación, pero si estamos hablando de violencia, pues para prevenir esa violencia. Entonces, lo primero es conocer su cuerpo para poder detectar esas señales y para no llegar a ejercer violencia, para tomar otros caminos, otras decisiones. Entonces, ese ejercicio justo es muy simbólico por eso, porque primero les permite, es de los primeros que se hacen al momento en el que ellos llegan a las sesiones grupales que tienen cada semana. Primero les permite aterrizar, literalmente, ¿no? Vienen de la calle, vienen de los trabajos de las casas, etcétera. Entonces, es como para toquemos base, conectemos incluso con quienes estamos en ese espacio ahora y que se vuelva un espacio seguro, ¿no? Entonces, para eso, pues es primero sincronicemos nuestros cuerpos, nuestras mentes, ¿no? Y respiración. Y a partir de ahí, después ya vienen otras cosas que son trabajar conceptos, trabajar situaciones de violencia, pero sobre todo otorgarles herramientas que permitan que no reproduzcan y que tomen otras decisiones al momento de estar en una situación de tensión, de frustración, de enojo, de insatisfacción. Y hay otro momento en el programa que también les invita a reflexionar a partir de la mirada a la otredad, ¿no? O sea, ellos ven a esos pares que están conversando y pueden identificar situaciones similares en las que ellos han decidido ejercer violencia, y que eso es bien valioso porque a veces, bueno, casi siempre llegan diciendo que ellos no son violentos y a lo largo del proceso se van dando cuenta de que hay cosas que no habían identificado o que no le llamaban violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es parte justamente de uno de los tantos servicios y programas que tenemos, pero que es muy, muy, muy simbólico. Sí, siempre llama la atención cómo trabajan en ese modelo. Y en esa foto pues lo representa. Sí, a mí esa foto me impresionó. Digo, si la ves en los es muy sencilla, pero no sé, a mí me impactó. Tiene como una enorme carga. Sobre todo, pues sabiendo, como lo sabemos todos los que nos involucramos en estos temas, la terrible violencia que vivimos en México, y no solo de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia las mujeres, hacia los niños. O sea, esto es una... De las mujeres a los hombres también, porque por ahí tenemos una historia de una mujer que violenta a su marido.
Sí, claro. Así es. Pues es que la violencia es violencia, aunque realmente yo creo que sin lugar a dudas la ejercida contra las mujeres Sí, es mayor. es la que se lleva, ¿no? O sea, la En primer violencia lugar. en general, ¿no? Sí, desafortunadamente, porque digo, todos y todas vivimos en el mismo sistema llamado patriarcado, Sí. en donde pues no podemos también hacer como que no sucede, ¿no? Hemos sido educadas y educados Ujú. en el mismo paraguas, ¿no? Ujú. Bajo el mismo paraguas, entonces Cierto. sí es muy probable también que existan este tipo de violencias viniendo de mujeres hacia otras personas, pero también es cierto que estadísticamente son las menos y pues es lamentable que se sigan reproduciendo, ¿no? A veces también no nos damos cuenta de la carga que se le coloca, no sé, cuando hay en una familia, ¿no? Y se dice, ay, pero es que las mujeres, ve cómo educaron a esos niños. Y entonces está bien, muy bien analizarlo y señalarlo, pero también hay que visibilizar o preguntar, ¿y los hombres dónde están, no? Ujú. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están educando? ¿Están, para empezar? Porque hay una estadística muy grande de abandono de hogares. Entonces, ¿realmente están? ¿Y de qué forma están, no? También, porque puede ser que la educación se le asocie y los cuidados a las mujeres, pero ¿qué pasa cuando pues la otra parte del mundo no se está haciendo cargo de los cuidados, de la crianza, de compartir, de los afectos, de conectar, de vincularse con su propia familia? Pues ahí también tiene ciertos efectos. Entonces sí creo que es un conjunto de un montón de factores desafortunados que nos toca cambiar como personas, como sociedad, pues para avanzar. Y eso es lo que queremos desde Gendes, ¿no? Impulsar todas esas otras formas de poder relacionarnos desde el buen trato, sobre todo. Claro, la verdad es que yo estoy pensando, o sea, me has dejado muy sorprendida porque si bien es cierto que tratamos de ser no violentos, ¿no? O sea, ahorita que comentaste que llegan personas con ustedes y que dicen, yo no soy violento, y que de repente hay acciones que tenemos contra los demás que son violencia, ¿no? Muy violento. O sea, y que podemos decir, y como tú dices, estamos bajo el mismo paraguas, pues las mujeres también pasamos por eso, ¿no? Ejercemos esa violencia sobre otras personas que creemos vulnerables, ¿no? Los niños o las niñas o los animales, ¿no? O sea, Me parece, Susana, que la amplitud del trabajo de Gendes es difícil, por decir lo menos, de abarcar. Pero centrándonos en este momento, en el tema de los hombres, ¿cómo llegan estos hombres a ustedes? ¿Cómo los convocan? ¿Quién los lleva? ¿Qué ocurre? Pues llegan de muchas formas. En el ideal quisiéramos que llegaran solos, ¿no? Así de, ay, me doy cuenta que es necesario trabajarme y vengo y toco la puerta. La realidad es que son los menos los que llegan de esa forma. Pero hemos visto, sí, que cada vez hay como un poco más de interés en ese sentido, ¿no? De llegar y tocar, literalmente tocar la puerta o escribirnos por redes sociales y decir, como que siento que estaría bueno conocer qué están haciendo por allá. Pero, por otro lado, una alta estadística de nuestros usuarios vienen referidos por distintas formas. Puede ser que sean procesos legales de fiscalía, tenemos algunos convenios en donde, pues como buscamos también que exista esta justicia restaurativa, más que punitivista, es como cómo lograr pues reeducarse, ¿no? De alguna manera. Entonces, vienen con condiciones, ¿no? Con medidas cautelares, sobre todo ahí de los juzgados, y que les piden cumplir con el modelo de Gendes, además de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, vienen a trabajarse desde ahí. Por otro lado, también les refieren sus propios y propias terapeutas. A lo mejor están en algún proceso psicoterapéutico y les dicen, ¿sabes qué? El trabajo individual no es suficiente en tu caso, entonces te recomendamos ir a estos grupos de Gendes. Y por otro lado, puede ser que también tengan una situación, sobre todo familiar, alguna crisis, puede ser que les estén diciendo las parejas, ¿sabes qué? Si no cambias, yo me voy, nos divorciamos, te quito a los hijos, etcétera, ¿no? O sea, que exista alguna crisis familiar o personal que les haga pues moverse hacia acá. Y por otro lado, también lo vinculamos mucho con centros de trabajo y escuelas, universidades sobre todo, que detectan que hay alguna situación de violencia que tengan que trabajarse, ¿no? Que han sido señalados por acoso, por hostigamiento, porque también pues viene de profesores, por ejemplo, de directivos de centros, pero también con las compañeras de trabajo. Entonces, si en los centros, ya sea laborales o educativos, lo detectan, también nos los mandan, ¿no? Y entonces les ponen como una condición para continuar en esos espacios. Y por otro lado también,
los vinculamos mucho con otro servicio que tenemos que se llama Línea Gendes. La Línea Gendes es una línea gratuita, 24 horas, 7 días a la semana, atendida por especialistas, con la que buscamos prevenir y detener posibles situaciones de violencia. Esto de hecho comenzó en la pandemia, que sabíamos que pues los mismos usuarios no iban a poder venir a nuestro espacio físico, y que además, desafortunadamente, por otros periodos de aislamiento, que no se llamaba así, pero a lo mejor en Navidad, en las vacaciones, cuando cambia la dinámica en los hogares y en el espacio público, sabemos que las estadísticas de violencia contra las mujeres y la familia aumentan. Entonces dijimos, bueno, si nos vamos a aislar y además los hombres que comúnmente están habitando el espacio público van a estar ahora en un espacio desconocido, a veces hasta con gente desconocida, porque pues no viven con su familia, ¿no? Sí. Entonces, Sí. de repente se puede exacerbar, ¿no? Y ahí nos prendió una alerta de tenemos que hacer algo. Sabemos que no va a ser lo mismo que vengan a los espacios físicos, pero tenemos que aventar también un salvavidas por ahí y hacer lo que nos toca como organización de sociedad civil, que además estaba atendiendo violencia, además también temas de salud mental, ¿no? Entonces diseñamos esta línea que en su momento le llamamos línea de emergencia, y esa era la intención, que si ellos sentían algo, alguna tensión, enojo, frustración, porque a lo mejor estaban perdiendo su trabajo, a lo mejor tenían mucha ansiedad porque, como muchas personas lo tuvimos, porque no sabíamos qué estaba sucediendo, ¿no? ¿Cuál iba a ser el futuro de esa pandemia? Incluso a lo mejor tristeza por todo lo que estaba pasando. O miedo, ¿no? Podía ser que, exacto, miedo, algún duelo, quizás ya se habían perdido algún ser querido, etcétera. Sí. Entonces, todo esto, lo que buscábamos era atenderlo de manera inmediata para que no se transformara en una decisión que llevara a la violencia, ¿no? Porque sabemos que eso pasa. A veces, pues si a los hombres no se les ha enseñado de otra forma a canalizar o a manejar sus emociones, a controlar las emociones, más que a través del enojo, pues es obvio que la reacción iba a ser por ahí, ¿no? Si no hay herramientas para decir esto que sientes es miedo, pues entonces esto que sientes es malestar igual a enojo, igual a violencia, ¿no? Entonces, para evitar ese camino, se abrió esta línea 24 horas, que después funcionó incluso para canalizar a otras personas, porque hablaban no nada más, no se entendía como al inicio que era solo para hombres, y no quisimos cerrar esa puerta. Entonces, de pronto también era como una línea de apoyo para canalizar a las mujeres que estaban en alguna situación de violencia, ¿no? Y bueno, pues como vimos que era un recurso muy valioso, lo sostuvimos, lo dejamos, y ahora también a partir de esa línea a veces hablan con alguna inquietud y les invitamos a los grupos, y así también llegan al modelo de hombres trabajándose. Okay. Esas son las vías. Y cualquier persona que esté en esa situación emergente, cualquier hombre como yo puede llamar a cualquier hora. Cualquier hombre puede llamar a cualquier hora y ser atendido por especialistas. Acá hay un equipo que pues ahora sí que les está esperando, pero con ganas de que no suceda nada malo, ¿no? Entonces ahí atentos nada más a las llamadas. Pues me suena como la línea de la vida. Cuando hay una persona tiene ideación o quiere intentar privarse de la vida, pues el hablar con otra persona puede salvarle. Exactamente. Y sí, de hecho hemos tenido algunas situaciones de prevención de suicidio. De hecho tenemos especialistas también en ello y trabajamos muy de la mano con otras organizaciones y con otras iniciativas como la Línea de la Vida. Entonces de repente si es una situación que desde acá no podemos atender, los canalizamos directamente, no sé, tenemos convenios, ¿no? Con el Consejo Ciudadano que nos lo manda, nosotros a la Línea de la Vida. O sea, hacemos como una red de apoyo entre iniciativas similares para poder atenderlo pues de manera integral. Y por ejemplo, los pueden buscar cualquier hombre de cualquier edad. Digamos, si por ejemplo hay un adolescente que se está sintiendo que necesita ayuda, ¿los puede buscar? Así es, a través de la línea podemos recibir todas las llamadas y a partir de ella podemos ir canalizando, derivando de acuerdo pues al perfil de cada persona, ¿no? Y las necesidades. Tenemos también especialistas enfocados en el trabajo en juventudes, entonces bueno, será por ahí. De pronto hay algún tema, por ejemplo de sexualidad, tenemos sexólogos, pero también tenemos aliadas y aliados externos, ¿no? Con los que nos apoyamos. Y lo único en lo que sí no participan menores de edad es en el programa de Hombres Trabajándose.
aunque no hay un límite de edad, digamos, hacia arriba, ¿no? O sea, hemos tenido usuarios ya, no sé, de 80 años hasta 90 años que vienen a trabajarse. Entonces, a partir de los 18 para arriba, son bienvenidos y los grupos son diversos, vienen de todas partes, de todas las edades, de todas las profesiones, estudiantes también. Y esa es la intención, que también puedan mirarse en otros hombres, ¿no? Distintos a ellos. Ok. Oye, y por ejemplo, cuando entran a estos procesos en donde pues empiezan a reeducarse con respecto a lo que sienten, cómo lo sienten y reconocer esa parte, ¿cómo hay un término? O sea, ¿llega a un fin o es un proceso constante? O sea, es decir, que siempre están ahí. Bueno, nuestro modelo, que ha sido adaptado ya en algunas ocasiones, justo como vamos viendo las necesidades, en este momento son 24 sesiones. Sin embargo, jamás se les dice, sino al contrario, se les invita a que lo vean como un trabajo diario. No es como que terminando las 24 sesiones te vamos a dar un certificado de nada, porque tampoco es un curso, más bien es un modelo diseñado para tener herramientas para el trabajo diario, ¿no? Entonces nadie se titula, nadie se certifica, nadie se gradúa. Uh-huh. Al contrario, es como ya terminaste las 24 sesiones, tú decides si quieres volver, si quieres continuar con el modelo o si lo quieres dejar. Habrá quien por condiciones, por ejemplo, legales, sí les pida, ¿no? Cumplir con las 24, y algunos dicen, bueno, ya cumplí, yo ya me voy. Pero la verdad es que la mayoría dice, me hace sentido y va a quedarme aquí otro rato, ¿no? Hasta donde ellos deciden. Uh-huh. A veces incluso vuelven, no sé, se van a otro lugar a vivir y entonces lo dejan después de las 24 sesiones, pero regresan, porque además el modelo es circular, es decir, no necesitan llegar un día en específico o una fecha específica para integrarse, porque pueden llegar cualquier día y van a comenzar su propio proceso sin esperar un reinicio, digamos. Entonces el modelo, al ser circular, permite eso también, integrarlos en el momento que ellos deseen. Wow, pues está muy... Pues me gusta. Pues es indispensable. Estas sesiones, Gendes solo lleva a cabo estas sesiones en la Ciudad de México. Tenemos 4 grupos en la Ciudad de México y un grupo virtual para la gente que vive en otros estados, que incluso también hemos tenido de otros países, sobre todo en pandemia. Ahí fue donde tuvimos que hacer todos los presenciales en virtual y mucha gente de otros países se unió, y ahora dejamos justo por eso un grupo virtual para que quienes estén fuera de la zona metropolitana puedan participar. Ah, ok, qué maravilla, qué maravilla. Se puede participar de manera presencial y virtual. Se tiene la línea de apoyo 24/7. Y esas son las partes en las que trabajan directamente. Obviamente hay una parte importantísima, todo lo de tratar de influir en la agenda pública, bueno, es esencial, porque yo diría que de ahí parte una gran energía patriarcal, ¿no?, del Estado. Interrumpo unos segundos esta conversación para recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon y YouTube, pidiéndoles que se suscriban, le den a la campanita y nos recomienden. Claro, sí, ahora sí que tratamos de llegar por todos los frentes, ¿no? Porque también trabajamos, por ejemplo, con sector privado, no nada más con gobierno, sino también con sector privado, pues para que todo esto que se tendría que trabajar en los centros laborales, como diagnósticos de cómo está tu empresa, cómo está el ambiente, si existen violencias o no, pero también de prevención, capacitar, no nada más que sea una unidad de género, sino a todas las personas que nos relacionamos en los espacios laborales, poder dotar de sensibilización y herramientas también para poder convivir de una mejor forma. Entonces, sí, esto lo que buscamos es que sea una corresponsabilidad entre distintos agentes, ¿no? El Estado, pero también claro, el particular o el privado, pero también la sociedad en general. Entonces, pues sí, creemos que es importantísimo que muchas de las cosas que promovemos desde acá y que también promueven otras compañeras y compañeros que trabajan temas de violencia, prevención, igualdad, etcétera, pues se vuelvan agenda política y que después también se vuelvan obligatoriedad para pues el sector privado, ¿no?, que también tiene sus cosas. Entonces, claro, es muy importante también ese diálogo para nosotras, porque de esa forma pues nos podemos vincular con todos los agentes a los que queremos llegar. Oye, y por ejemplo, ¿tienen alguna estadística de cómo han progresado
los hombres que han participado en sus programas, o sea, ¿tienen alguna información, cómo se sienten ellos y su familia o la gente que les rodea? Sí, bueno, por un lado, los hombres que participan nos dan, bueno, se les hace como un pequeño estudio, entonces hay otras compañeras que dan seguimiento a las parejas si así lo permiten, ¿no? Si vienen, por ejemplo, por una situación de alguna inconformidad en la pareja o violencia en la pareja y ellas dan el consentimiento de poder ser parte como de este proceso a partir de las entrevistas que puedan tener y las llamadas de seguimiento con las compañeras, ahí hay pues digamos un indicador, ¿no? Uh-huh. Vamos viendo si en realidad lo que están trabajando y diciendo por acá es real, ¿no? En la casa, en la pareja, etcétera. Puede ser que no siempre sean las parejas, que sean compañeras de trabajo, amigas, que acceden también, las mamás también a veces participan. Eso nos da un indicador, pero por otro lado también con ellos tenemos momentos de escucha. Hay un cierre de año en el que trabajamos a partir de los testimonios. Y eso también para nosotros es muy valioso porque entonces de primera mano sabemos cómo están viviendo, ¿no? Este modelo. Y por otro lado, bueno, también nos valemos mucho de los testimonios que van dándonos a lo largo del proceso. Los compañeros que están al frente de grupo, pues siempre están atentos a dar seguimiento, aunque son muchos hombres, de repente, no sé, por ejemplo, los sábados, que es cuando tenemos muchos hombres por tratarse de un día en el que no tienen que ir a trabajar o a la escuela, uh-huh. El grupo se llena más y a lo mejor son 20 personas, pero ellos saben perfectamente quién es quién y cuál es su proceso, ¿no? Entonces, ahí van dando seguimiento personal, tomando notas, sistematizando, pues para poder acompañar y para poder saber también eso que nos importa mucho, que es realmente está funcionando, necesita de otras cosas. Hay algunos usuarios que están en el grupo, pero se les invita también a tener un proceso personal, pues conforme uh-huh. lo van detectando los facilitadores, ¿no? Y bueno, pues sí, digamos que todo tiene mucho que ver con un análisis cualitativo de lo que estamos haciendo. ¿Y tiene algún costo para ellos cuando acceden a sus programas? Sí, específicamente para ese programa la cuota solidaria es de 120 pesos por sesión, lo cual pues digamos que es simbólico para poder también valernos, ¿no? De los facilitadores que están al frente, porque uh-huh. en realidad eso, como la línea telefónica, no tienen un respaldo, no hay un como financiamiento detrás, son de autogestión, entonces la línea por eso es sin costo y el programa ya físicamente tiene un costo de 120 pesos por sesión. ¿Qué serían estos 120 pesos multiplicados por 24 sesiones? Que sería como ese primer recorrido. Ok. Oye, ¿nos podrías compartir el número telefónico de la línea de emergencia? Claro que sí. La línea Gendes es 47 57 92 88. Ahí lo dije sin el 55. Ahí va de nuevo. 55 sí. 47 57 92 88. Ok, de nuevo, por favor. 55 47 57 92 88. Okay. Y también encuentran en las redes sociales, que estamos en todas como @GendesAC, así todo juntito y en minúsculas. Viene información incluso de otros programas, de otros proyectos y de la misma línea Gendes, que es 24 horas. Bueno, pues ahí está la información para quien nos escucha. Ahora, nuestro público mayoritariamente son mujeres, pero también nos siguen hombres. Y son esos hombres que o no son violentos o lo son y quieren cambiar. Pero es como ella dice, muchos creemos que no somos violentos. Sí, claro. ¿No? Y la verdad es que a lo mejor tomar para ellos un curso o un proceso como este, darse cuenta que sí lo son, ¿no? A lo mejor las bromas o qué sé yo, no sé, las actitudes, ¿no? Sí, hay muchas formas de violencia, desde las micromachismos o las microviolencias hasta ya el asesinato, ¿no? Así es. De hecho, Alicia es terapeuta, te comento, Susana, y atiende fundamentalmente mujeres que están en situación de violencia, y los hombres que llegan a venir es porque los traen sus mujeres. Sí, es cierto. Sí. No llegan solos. Creo que nunca. De hecho, no. De hecho, si ellas, no sé, si toman alguna decisión, no sé, de separarse, ellos dejan de venir.
En Sí, realidad, claro. ellos no, como que no asumen un poco, al menos estos que me han tocado, no asumen esa responsabilidad de continuar con su propio proceso y crecimiento, ¿no? Porque pues la violencia no es solamente contra ellas, sino, no Contra sé, ellos mismos. exactamente, ¿no? Claro, sí, y por acá justamente una de las cosas que promovemos pues como base del modelo es asumir responsabilidades, ¿no? Ujú. Entonces, comprometerse es una, que no falten a las sesiones de manera semanal, y por otro lado, responsabilizarse de todo lo que pueda acontecer, ¿no? Incluso a nosotros nos pasa, creo que al revés, hombres que ya están en el modelo y que a lo mejor a lo largo del proceso, si llegaron por una posible separación, en algún momento terminan separándose y a lo mejor las Ujú. parejas ya no permanecen, ellos sí se quedan en el modelo, es un dato muy curioso. Ellos creo que encuentran sentido y lo que quieren ahora es no repetirlo, ¿no? Entonces, sí como seguir trabajándose, pues para mejorar sus vínculos en general y también incluso sin centralizarlo, ¿no? Porque a lo mejor llegaron solo por la pareja, pero empiezan a darse cuenta de que ha habido maltrato a sus hijos, maltrato a sus mamás, Ok. maltrato a su compañero de trabajo, no sé, que se han coludido con algunas violencias que dejaron pasar, y entonces dicen, bueno, a lo mejor esa situación personal ya tiene otro estatus, pero yo quiero continuar, ¿no? Y eso es algo bien importante. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de lo que dijiste y que creo que es importante es que no les han enseñado a tocar sus sentimientos. Y sí sucede, ¿no? O sea, si el padre es violento o es macho o es un violentador, los niños replican eso, ¿no? Entonces no les enseñan a que también pueden tener miedo y que no está mal llorar, que pueden ser sensibles, ¿no? Entonces crecen siendo estos supuestos hombres rudos, ¿no? O muy hombres a los ojos de los padres. Entonces, por ejemplo, creo que a lo mejor cuando tocan esa vulnerabilidad y se dan cuenta de que no han dejado de ser hombres, pero que son mejores hombres, pues ya no lo quieren soltar, ¿no? Claro, porque también creo que hay una pérdida de pertenencia, de identidad, ¿no? Si eso que me dijeron que soy ya no existe, o sea, si lo que tengo que ser es violento, dominante, el que lleva el poder, la autoridad, si de alguna forma siento que está en riesgo eso, que la realidad es que no, más bien así es la traducción, la interpretación, Uh-huh. pues ahora qué soy, ¿no? Y se pierde Sí. un poco hasta el sentido de pertenencia, de identidad. Entonces, Uh-huh. claro, puede haber una crisis ahí. Y justamente tenemos también otra área que es de investigación, en donde hacemos como todo el desarrollo de cosas que estamos trabajando en campo, lo llevamos también a un documento o algo que se pueda compartir. Y en algunos hemos tratado de analizar esta construcción, sobre todo de las niñeces. ¿Cuáles son esos mensajes que vamos dejando desde la niñez para que después no se vuelva un problema, ¿no? O sea, lo analizamos desde ahí para prevenirlo, pero también nos damos cuenta de que sí es esa reproducción. Hay por ejemplo, un estudio que hicimos en Monterrey y hablábamos con niños de primera infancia, o sea, de kinder, jardín de niños, y ya traían mensajes muy, muy claros de mi papá es igual a carne asada y cerveza, ¿no? Okay. Mi papá es igual a ponte a limpiar, ¿no? Como mensajes que nosotras la verdad es que pensábamos que no estaban todavía como introyectados a esa edad, Uh-huh. pero que ellos lo van reproduciendo y las niñas también tenían otros mensajes bien distintos, ¿no? De cómo tenemos que ser niñas y cómo tenemos que ser niños es distinto. Entonces fuimos analizando como también en otras edades para esto, para buscar de qué manera podemos prevenir desde que nacemos casi, ¿no? Porque los mensajes están ahí, los medios, la sociedad, pues en el conjunto de la sociedad Sí. está ahí dando mensajes que pueden ser contrarios a lo que estamos promoviendo por acá, ¿no? Entonces, justo ese estudio se llamaba, o sea, su apellido era ¿cómo construimos las masculinidades o cómo nos enseñan a ser hombres? ¿Cómo nos enseñan a ser hombres? Ok. Ajá, y incluso hablamos de cómo se cosifica a las mujeres, cómo tiene que ver con lo que consumimos también como hombres y como mujeres. Todo tiene que ver, ¿no? Entonces, analizarlo desde temprana edad creo que es una manera o una semillita del cambio que puede ser muy potente al final, ¿no? Y atenderlo desde ya el momento en el que se identifica, sobre todo ya mayores,
pues es fundamental y no hay un límite. Ahí sí hay gente que dice, bueno, ya está viejo, no va a cambiar. No, yo creo que es necesario que se señale que si sigue vivo y en este planeta puede seguir afectando, Sí, incluso tiene opciones. afectándose. Claro. No, Ajá, claro. Tiene exacto. opciones, exacto. Estos casos de hombres mayores, ya muy mayores, con Ujú. o sea, con su pareja de esa edad, o sea, hombres de, como tú dices, 70, 80 años, nosotros lo vemos a diario, que hay violencia, Sí, mucha claro. violencia. Porque ya está Sí. como institucionalizada. Bueno, ¿no? además ya es de toda la vida Sí, en o este sea, caso. Sí, hace Mm. tiempo yo tuve una persona que me ayudaba en la casa, que era una señora divina, y mientras estaba en mi casa era como alegre, pero el esposo llegaba por ella y cambiaba completamente, no me quería hablar, tenía una actitud, no sé, de alguna manera como tratando de que yo la ignorara. Entonces pues entendí y finalmente ella decidió dejar de venir a mi casa, pero sí hubo un momento en donde un día trajo a su hijo y me decía que el esposo le permitía que el niño, pues no sé, le gritara o sea, la maltratara a ella. Ajá, exacto, ¿no? O por ejemplo que le pegara a los animales, ¿no? Yo tenía una gatita y el niño quiso lastimarla y le dije, no, sabes, aquí no puedes lastimar a los animales. Y el niño no entendía por qué le estaba diciendo que no. Se salió, me acuerdo que ese día se salió y se sentó en las escaleras como diciendo, ya vámonos, pues aquí no me dejan hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces es un tema muy complicado con estas cosas que nos han enseñado o que les han enseñado a ciertas mujeres de asumir la violencia como parte de lo que tienen que vivir. A los hombres de ejercerla y a las mujeres de asumirla. Ahora, dijiste algo que quiero nomás mencionar porque es impactante. Qué terrible debe ser cuando un hombre descubre que la manera en la que vive, en la que se comporta, en la que se relaciona, no le gusta. Exacto. Está fuertísimo, ¿no? O sea, que dices, ya no quiero ser ese monstruo. Pero es que no es solo, a lo mejor yo creo que cuando descubre que no le gusta, esta necesidad de buscar ayuda y encontrar, por ejemplo, qué fortuna de tener gendes, pero a lo mejor que digas, nadie me entiende. O sea, a lo mejor se lo expreso a mi esposa y mi esposa me va a decir, ya, o sea, ¿no? Pienso, no sé. O a lo mejor decir, ¿cómo me acerco a mi familia? O ¿cómo me deshago de esta, no sé, de esta carga tremenda en la que parte de mi familia, que decía Susana, ¿no? Sí, es que puede ser muy fuerte justamente esa crisis de darse cuenta de que a lo mejor llevan toda una vida así y que están perdiendo, pues eso, ¿no? O sea, se siente como un vacío quizás, o se siente como que ya, ¿y ahora a dónde pertenezco? ¿Cuál es mi red? ¿Cuáles son esas personas de mi vida que quiero conservar y de qué forma? Entonces, creo que por eso es muy importante hacerlo en un espacio seguro, pero también con acompañamiento, ¿no? Porque puede ser fuerte, doloroso, incluso Claro. difícil de transitar, ¿no? Entonces, es importante sí que estén en espacios seguros, no nada más existe Gendes, por fortuna hay otras iniciativas, pero también que se promueva que sea un acompañamiento integral, ¿no? Y que no sea, pues eso, volver a coludirse, escucharse, decir, sí, no estás solo, aquí también, pero no hay herramientas como para sostener, sino no, tampoco se vale así, ¿no? Entonces, creo que es importante tanto el espacio como el acompañamiento profesional, pues para poder transitar estos procesos. Y respecto a lo de la edad, también hemos tenido historias, ¿no? Que llegan ya grandes, mayores, en silla de ruedas y pues debe ser todavía como mucho más fuerte, pues eso, sentir como que ya te habían dicho que, bueno, ya eres caso irremediable porque ya estás viejo, ¿no? Ya te vas a morir, casi que ya no vale la pena. Sí. Por supuesto que vale la pena y hay como mejores condiciones incluso para vivir los últimos días de tu vida, ¿no? Y eso yo creo que pues ahora sí que es como la cúspide de una reflexión profunda para una persona, ¿no? Hemos tenido casos de hombres que a lo mejor por su condición física, de ya muy grandes, muy viejos, pueden decir, él ya no puede ser violento, ¿no? Jamás o sea, velo cómo está, ¿no? O sea, ya está muy anciano, pero son hombres que a lo mejor han violentado. Hay un caso por ahí de alguien que a sus 80 y tantos, donde ya no se valía por sí mismo, agredió a su esposa, le aventó la tabla de picar, la verdura, se la aventó, la lastimó y después de muchísimos años y de una
historia de matrimonio violento, los hijos mismos fueron los que decidieron traerlo y decirle, tienes que ir, y nada de que no puedo o que no, o sea, te vamos a llevar, ¿no? Y ya él después se da cuenta, ¿no? Que era muy necesario, y sí necesitó un acompañamiento profundo para entender que todo eso que había hecho pues no estaba bien, y logró pues conversarlo con la pareja, pedir perdón, hacer cambios en su vida. Ella también, ¿no? Ella ya no se quedó ahí, pero, claro. Pero creo que fue una historia muy importante de darnos cuenta de que no hay una edad límite. Sí, sí. Pues qué bueno que pudieron ellos como encontrar el camino, porque pues también creo que cuando ellos se sienten que ya están en la última etapa de su vida, ellos mismos creen que ya no tienen, que son causas perdidas. Pero no solo que son causas perdidas, yo creo que ellos, aquí los obligaron los hijos. Yo creo que esa gente cree que está en lo correcto. Lo aprendió y lo ejerció toda la vida. Ahora, qué maravilla, si esa persona a esa edad fue capaz de cambiar, pues es un mensaje de esperanza que nos das, ¿no? Con esta historia. Sí, y yo creo que también sirve no nada más para eso, para atender las violencias. Hay hombres que vienen porque quizás están recién jubilados y justo se siente como que, ¿y ahora cuál es el propósito de mi vida, no? Porque a mí me dijeron que tengo que ser el proveedor, ¿no? Y entonces si ya me jubilé, ¿y ahora qué hago? Y pues aquí son bienvenidos también para trabajar todo eso que les hace ruido y que les tiene, pues sí, un poco como movidos emocionalmente y no saben dónde colocarlo. Por acá también se pueden trabajar esos temas, ¿no? De duelo, de pérdida, o simplemente de quiero construir otros vínculos distintos, ¿no? Bueno, no sé, nos has hablado con gran amplitud, pero ¿hay algún mensaje central, determinante que nos quieras comunicar, que quieras comunicarle a toda la gente que nos escucha? Bueno, pues sabiendo que la audiencia es mayoritariamente mujeres y pues reforzaría la parte de los feminismos, del trabajo que hacemos entre mujeres, incluso cuando no se consideran feministas, creo que es muy valioso lo que hemos construido como mujeres y sostenerlo es importante, no perder la esperanza de que también la otra parte puede hacer lo suyo, que los hombres hay espacios en donde se están trabajando y donde deben de hacerse responsables de las decisiones que han tomado a lo largo de su vida, incluso el día de hoy, ¿no? O sea, lo que vivamos en el espacio público es algo que puede cambiar, porque la apuesta está ahí, la esperanza está ahí en que el cambio es posible, en que transformar nuestros vínculos, en que sostenernos desde los cuidados mutuos, desde la corresponsabilidad, desde el acompañamiento, puede ser eso que queremos como sociedad para vivir en paz, para vivir en bienestar. Y pues eso, que sepamos que existen otros lugares donde ellos también pueden hacer lo suyo y uno de esos es Gendes. Pues yo creo que son muy importantes. Hay un libro que se llama El Millonésimo Círculo, porque bueno, se abren muchos círculos, el círculo de mujeres, el círculo del café, el círculo del, no sé, todas estas cosas que están haciendo muchas comunidades y yo creo que es muy importante que se abran estos espacios, no importa cuántos haya, porque siempre hay un lugar donde alguien necesita ayuda y tenemos la fortuna de estar nosotros en Valle de Bravo, pero ustedes en Ciudad de México, donde está el alcance, pero hay comunidades bien lejos que necesitan estos apoyos y que no son cerca, ¿no? Que no están ahí, que digan, bueno, voy a ir caminando a la sesión, ¿no? Y que estén abiertos para recibir. Exacto, independientemente del lugar, la geografía o el contexto, porque también muchas luchas hay que reconocer que salen desde los contextos rurales. Creo que independientemente de la geografía es importante trabajar estos temas porque a lo mejor se pueden contextualizar con situaciones muy particulares del lugar, pero al final acabamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, terminamos hablando de las violencias en sus diversas modalidades, entonces creo que es importante el trabajo también en otras latitudes. Nosotros de hecho tenemos otros proyectos trabajando en contextos rurales, pero obviamente es aterrizarlo desde otro lugar con sus propias necesidades, haciendo un análisis ya muy preciso y acompañada siempre, porque lo vemos al revés, ellas nos tienen que acompañar para comprender esos contextos, no nosotros llegar y otra vez reproduciendo estas prácticas coloniales, ¿no? Claro. Y más bien como sin imponer nada, sino comprender ambas partes, nosotros con nuestro mensaje y ellos con sus realidades y hacer un trabajo en conjunto, pero sí definitivamente es importante en todos los espacios. A mí me queda un mensaje central importante que quiero compartir, que es, dijiste, hay esperanza, o sea, podemos cambiar,
Podemos cambiar si nos lo proponemos y si encontramos los espacios, las personas que nos acompañen en ese cambio y que nos muestren que no tenemos, voy a hablar como hombre, que ser superhombres, que también queremos llorar, estamos angustiados, nos sentimos débiles, en fin. Pues a mí me parece que hemos tenido una súper estupenda charla, Susana, y te agradezco mucho. Pues sí, a mí también me gusta, porque además también a mí me hace pensar en cuántas personas necesitan este tipo de acompañamiento y que pues no siempre tenemos o conocemos este tipo de grupos que pueden apoyarlos. Pues muchísimas gracias, Susana. ¿Quieres agregar algo más antes de empezar a apagar esta fogata de este aquelarre? Pues al contrario, les quiero agradecer muchísimo. Ojalá que esa fogata siga encendida, porque iniciativas como la de ustedes son las que logran también esos cambios de los que estamos hablando. Tenemos que hacerlo en conjunto y creo que es muy valioso que existan estas oportunidades de conversar, además tan rico como lo hemos hecho el día de hoy. Y pues continuemos este diálogo, que pues podemos seguir haciendo cosas. Desde acá decimos una frase que tiene mucho que ver con un proyecto: machismo no es destino. Conversemos a partir de eso también. ¡Ay, me encanta! Machismo no es destino. Me encanta. Ya tengo una frase más para compartir. Ok. Pues muchísimas pues gracias. Muchas gracias por compartir y bueno, por favor, compartan, toquen la campanita, síganos en nuestras diferentes plataformas y pues nos vemos en el siguiente aquelarre. Sí, ayúdenos a crecer esto. Y te quiero decir, Susana, ya para cerrar, que toda mujer que participa en aquelarre lunar se vuelve una bruja del equipo. Una bruja. Que no hay brujas, bueno, seguramente hay brujas malas, pero aquí puras brujas buenas. Así es. Bienvenida. Excelente, pues yo con gusto. Ok, vale, bueno, Susana, que tengas muy buen día. No se olviden de compartir, por favor síganos, gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye. Hasta luego. Oye, Alicia, pues qué estupendo programa hicimos con Susana, o bueno, nos hizo Susana más bien, ¿no? Muy interesante. Pues a mí me gusta mucho porque la idea es que evolucionemos y que pues que mejoremos todos, ¿no? Necesitamos hombres más conscientes, necesitamos que ellos puedan reconocerse también en su vulnerabilidad y que levanten la mano y que digan, no quiero ser así. Quiero cambiar, ¿no? Me gusta. Quiero cambiar. Uh-huh. Muy, muy importante el trabajo que hace Gentes. Muy importante. Y además, bueno, me parece que Susana lo explica con mucha claridad. Sí, me gusta mucho cómo lo habla. Muy claro, sí. Y hay cosas que yo quiero rescatar, que ya comentamos. Bueno, para empezar, quiero rescatar una frase que me encantó, que dice, machismo no es destino. Ay, claro, también me encanta. ¿No? O sea, son de esas cosas que hay que poner así en la pared o donde se pueda ver, porque no, aunque es muy difícil, y sí, te doy la razón cuando dices, qué difícil cambiar, bueno, no podemos resignarnos, hay que luchar por cambiar. Uh-huh. Pero yo creo que estos hombres que están buscando ese cambio habla también de una inteligencia emocional importante. Pues una toma de conciencia, uh-huh, de decir, quiero cambiar, como nos lo explicó. Cuando le preguntamos cómo llegan, bueno, pues algunos llegan por un proceso legal incluso, ¿no? Que los obliga o los forza a esas 24 sesiones. Pero hay otros que llegan a lo mejor por un conflicto familiar, lo explica, donde la mujer le dice, si tú no cambias, yo te voy a dejar y me llevo a los hijos. Pero bien interesante cómo algunos de ellos terminan ese ciclo de sesiones y se siguen. Porque sigue autoexplorándose. Lo que pasa es que yo creo que todas las personas necesitamos tener un grupo donde puedas explicar y decir lo que te pasa. Siempre hay nutrición de parte de los demás. Por eso también se habla de este grupo de mujeres, de amigas, ¿no? De los círculos, ¿no? Que mencionaste. Sí, exacto, los círculos. ¿Por qué? Porque crecemos con la experiencia de los demás. Pues mira, yo creo que sin duda crecemos, pero además confrontas que no estás solo, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, resulta que alguien más lo está viviendo. Uh-huh. Pues es también como funcionan los círculos de alcohólicos anónimos o de adictos anónimos. ¿Por qué? Porque te retroalimenta y a lo mejor te fortalece el que otro diga,
yo estoy pasando por esto. Fíjate que lo dijo de alguna manera Alma Ortiz cuando hicimos el programa de cáncer. Ujú. Cuando una mujer que a lo mejor dice, yo no puedo con esto, y de repente oye una que dice, yo llevo 8 años luchando. Claro. Y entonces se da cuenta de que sí se puede, de que vale la pena. O 15 años, no sé, o ha tenido una remisión o más de una remisión. Yo creo que también es el valor de este programa. Que nuestras brujas y brujos escuchemos otras voces que nos hablan de trabajo. A mí me encanta ver, descubrir, conocer cómo hay más gente como nosotros involucradas en tratar de empujar cambios. Sí, y yo creo que lo más difícil es iniciar, porque además comienzan y se empiezan a dar cuenta de que el hecho de reconocer esta parte en donde son machos, y como dicen, machismo no es destino, y de poder cambiar y decir, sí puedo ser mejor persona, sí puedo ser empático, sí puedo ser vulnerable, y tener a mi compañera o a mis amigos o a mis hermanas o lo que sea. Puedo resolver Sí. conflictos que no sea a través de la violencia. Así es. Sin violencia, que es el entrenamiento que nos han dado a los hombres. Básicamente es, tú tienes que enojarte, te tienes que enfurecer y tienes que demostrar que eres como un gorila, ¿no? Pues además no solo tienes que enojarte, o sea, tú eres el hombre, tú mandas. Tú mandas, pero se manda a través de la violencia, no de la convicción. Sí. Oye, mira, lo comentamos porque Susana mencionó algunos términos que creo que vale la pena aclarar, porque no lo sé si todas las personas que nos escucharon lo saben. Ella habló de una justicia restaurativa, no punitiva, ¿no? Okay. Y para quien no lo sepa, esta justicia restaurativa es un modelo que le da prioridad a la reparación integral del daño ejercido por alguien a la víctima. O sea, lo que se busca es la reconciliación social por encima del simple castigo. O sea, no se trata de tú hiciste y te castigo, te encierro, te multo. Sí hay que hacerlo. Pero ¿cómo podemos ir a más para que sea restaurativa? Pues buscando que ese ofensor, ese agresor, asuma su responsabilidad, la reconozca. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? O sea, sí, cometí un abuso y busque evitar la reincidencia y tratar de restaurar el tejido social. Ese es el concepto de justicia restaurativa no punitiva. Pues es muy interesante y ojalá que podamos seguir avanzando en eso. Claro. El otro término que ella habló fue el de igualdad sustantiva, ¿no? Sí. O sea, mencionó. ¿Y qué es la igualdad sustantiva? Porque hay igualdad sustantiva e igualdad formal. Okay. La igualdad formal es la que está en las leyes, digamos, Okay. es lo que está escrito. Pero la igualdad sustantiva busca que de verdad haya un acceso al mismo trato, oportunidades y un ejercicio real de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que no se quede en el papel. Mira cuántas cosas no tenemos en las leyes, en la Constitución, en los reglamentos, pues ya están, algunas fabulosísimas. Pero pues si no se llevan a cabo, no sirven de nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces yo creo que eran cosas importantes que decir. Y hay algo que tengo que reconocer aquí en este cierre de programa frente a ti, frente a otras gentes. Yo, como lo dijo Susana, también he dicho eso. Es que las mujeres son las responsables de criar machos. Ya no dije culpables, pero responsables. Y ella dijo algo. ¿Sí? ¿Y dónde estaban los hombres, las parejas de esas mujeres, mientras esa mujer, entre comillas, hacía un macho de su hijo? ¿Dónde estaban? Para también educar, para también corregir, para también demostrar. Bueno, a lo mejor si estaban demostrando que eran unos machos violentos que le gritaban a la mujer, ¿me entiendes? Que tenían otra casa o cuando menos se acostaban con lo que se pudiera, pues ya estaban educando. Entonces, otra vez lo mismo, no es responsabilidad de las mujeres ni la casa ni la educación de los hijos, es una responsabilidad y un compromiso compartido por los dos, ¿no crees? Totalmente, así es. La verdad es que yo no lo había pensado así, digo, no así de claro, ¿no? En dónde estaban estos hombres, pero sí, pues nada más pienso en mujeres que han tenido que salir a trabajar y cuidar hijos.
y regresar y sin pareja y regresar a la casa y educarlos. Y seguir trabajando. Y seguir trabajando. No, por otro lado, también digo, lo comentábamos el otro día platicando con alguien, más o menos la mitad de las niñas y niños en México no conocen, ni conocieron, ni conocerán a su padre. Uh-huh. ¿Cuántos papás desaparecen? ¿No? Después de embarazar a la mujer o después de que nació el hijo. Entonces, pues ahí está también parte de la respuesta. No están. Así que, señores, también yo les pido, ¿saben qué? Si no quieren tener hijos, por favor, usen condón. O miren, córtense el veneno. Ya. Sí. Ya, por favor. Sí, sí. Educación sexual. Educación sexual, como dicen. Dejen abierta la feria y cierren la fábrica. Por favor, sean responsables. Así es. Eso de la paternidad no es un orgullo ni una actividad sin consecuencias. Uh-huh. Pues buenísimo programa, la verdad. Sí, me gustó. Me encantó. Y bueno, vamos a dejar los datos. En el podcast, Susana menciona un par de veces o hasta 3 veces el teléfono, pero vamos a dejar en la sinopsis los datos para que las personas interesadas los busquen. Así es. Y por favor, si les gustó este programa, denos like, activen la campanita y síganos, compartan. Eso nos ayuda a llegar a más gente que puede estar interesado, conocer y le puede ayudar cualquier información que nosotros estamos compartiendo. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos. Claro que sí. Y ayúdenos. Gracias. Hay que hacer crecer esta iniciativa. Pues por nuestra parte vamos a agarrar nuestras escobas. Ya ponernos a barrer. No es cierto. Eso. Y nos vamos a poner a volar. Ok. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Gracias. Bye. Bye. Todos los que participamos en la realización de Aquelarre Lunar, les agradecemos enormemente el escucharnos, seguirnos y recomendarnos, ayudándonos comunitariamente a crear una ola expansiva que lleve a cada vez más personas mensajes de justo reconocimiento para las mujeres, fomentando la unidad, el respeto absoluto y la colaboración entre todas las personas que queremos un mundo justo, equitativo y pacífico.